¿cómo están? Somos nosotros YouSpring, nuevamente un sábado más en nuestras casas, pero que estemos en nuestras casas no significa que no vayamos a tener una transmisión nueva hoy. Así que quiero darles oficialmente la bienvenida a nuestro culto de hoy. Y pues agradecerles por acompañarnos y hoy vamos a tener una enseñanza súper especial. Todas las enseñanzas son especiales, pero siempre va mejorando a medida que lo vamos a seguir haciendo. Así que antes de empezar la enseñanza quisiera que me acompañaran para orar y que el Señor guíe toda la administración de las alabanzas, la administración de la palabra y todo lo que vaya a suceder. Así que oremos. Gracias Dios por este día, gracias por permitirnos llegar hasta aquí, Señor. Gracias porque estamos sanos y salvos. Gracias a ti, Señor. Te quiero pedir, Padre, que tomes control de todo, toma control de la oración, toma control de las alabanzas, toma control del piano, de las computadoras, de las cámaras, de los celulares, Señor. Toma control de la vida de cada una de las personas que nos está acompañando ahora mismo. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose con la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
queda Michael. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al culto de Juve Spring, porque hoy Dios les quiere dar una palabra a ustedes de bendición, porque esta palabra muchos jóvenes piensan en ello, pero no tienen una idea clara sobre ello. Y esto no lo hice solamente basándome en la Biblia, sino que le he preguntado a muchos jóvenes y muchos me dicen, no sé, o sí, quizás sea esto. Esto puede cambiar tu vida. Mira, esta prédica yo te voy a hablar sobre... En esta prédica yo te voy a hablar sobre el propósito que Dios tiene en tu vida. Y esta prédica se llama ¿Cómo encontrar mi propósito? Porque muchos jóvenes van a la iglesia solamente por eso, porque quieren saber cuál es el propósito que ellos tienen en su vida. Pero yo te voy a decir algo, hay dos tipos de propósitos. Uno es el propósito que Dios tiene para tu vida y ha preparado desde antes de que nacieras. Por eso la Biblia dice que desde antes que naciese me conocías, y antes de que fuese concebido ya me diste un propósito. La Biblia habla de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la Biblia, así que si lo quieres lo puedes buscar después. Y lo interesante de esto es que hay dos tipos de propósito. El propósito que Dios quiere para tu vida, que es de lo que vamos a hablar ahora, y el propósito que el mundo te ofrece. Porque una cosa es cumplir el propósito de Dios para tu vida, y otra cosa es cumplir el propósito que el mundo te ofrece. Porque le voy a decir una verdad muy cierta. Si tú quieres complacer al mundo y hacerte famoso en el mundo, simplemente tienes que darle lo que ellos quieren. Si hay mucha depresión en el mundo, dale canciones con depresión. Si hay mucha lujuria en el mundo, dale muchos hombres sin camisa o muchas mujeres en bikini. Eso es lo que el mundo quiere. Tú dale lo que ellos quieren y ellos te van a hacer famoso. Pero el camino de Dios es más complicado que eso. Porque muchos intentan hacer lo que ellos quieren y no preguntarle a Dios verdaderamente cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Porque mucha gente quiere ser famosos, otros quieren ser millonarios, pero ¿realmente ese es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿O es lo que tu carne quiere? Mira, el primer punto, que todavía no voy a entrar en ese punto, sino que les voy a hablar sobre lo que el Espíritu me dijo que le dijera. Y es este versículo, estos 3 versículos, que queda en Lucas 18 del 31 al 34. Y dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Mucha gente ha leído este versículo y lo pasa por alto, pues, porque lo leen, pero realmente no son ministrados por el Espíritu. El Espíritu no les enseña, como yo hablaba en mi prédica anterior, sino que lo leen y dicen, ok, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Pero hay un punto muy clave aquí, que muchas personas no se han dado cuenta, que es que Jesús ya sabía el propósito que Dios tenía para su vida.
El propósito de Jesús en la tierra era vivir una vida de santidad, ser un cordero santo, para que Él muriera por todos nuestros pecados y cargara todo el pecado del mundo en esa cruz y muriera por nosotros y resucitara al tercer día. Ese era el propósito que Dios tenía para la vida de Jesús. No te estoy diciendo que tengas el mismo propósito, te estoy diciendo que Jesús estaba clarito de lo que Él tenía que hacer en esta tierra, porque Jesús ya sabía su propósito. Y esto nos lleva al punto 1. ¿Qué es el propósito de Dios? ¿Qué realmente es el propósito que Dios tiene preparado para mí? ¿Qué es ese propósito? Y en el punto 1 es muy interesante porque mucha gente cree que el propósito de Dios es hacer lo que tú quieres, pero cumpliendo la Biblia. Pero no es lo mismo. No es lo mismo hacer lo que tú quieres, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, hacer lo que Dios tiene para tu vida. Porque créeme que Jesús no quería morir en esa cruz. Por eso dice que Jesús estaba triste cuando cuando estaba orando allá en el monte con sus discípulos. Jesús estaba triste y sangraba. No sangraba, perdón. Sudaba sangre. Jesús sudaba sangre de lo triste que estaba, de lo desesperado que estaba. Y créeme que Jesús no quería cumplirlo. Pero en ese momento Jesús se acordó de lo que Dios decía en su palabra. Jesús se acordó de lo que Él había venido y Dios lo ayudó. Porque no es lo mismo cumplir lo que tú quieres hacer en tu vida y cumpliendo las bases bíblicas que hacer lo que Dios tiene para tu vida. Son dos cosas diferentes. Mira, yo te voy a decir por qué. Esto queda en Romanos 9 del 11 al 12. Y Romanos 9 del 11 al 12 dice: no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Ok, este versículo yo agarré estos dos porque a mí me encantaron. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya tenía un propósito para ellos dos, pero principalmente para el menor, porque dice que el mayor va a servir al menor. Y aquí dice que para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Y aquí lo interesante de este versículo es que dice elección, conforme a la elección. Porque Dios no te obliga a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Dios no te obliga. Porque Él nos dio libertad. Libertad para elegir. Libertad para realmente saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios nos da libertad. Así que yo te digo una cosa. Tú eres el que decide qué propósito quieres seguir. ¿El de Dios o el del mundo? Porque esto no es algo que Dios te obliga a hacer. Tú eres el que elige qué haces. Y aparte de eso dice, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Y esto no lo dice solamente aquí, sino que 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, hablando de Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Y la gracia que Jesús nos dio también lo dice después en 2 Timoteo 1:9, pero lo interesante es que aquí dice no conforme a nuestras obras. Mucha gente cree que por lo que ha hecho anteriormente, por todos los males que ha hecho, Dios ya no lo puede usar y Dios ya no es digno. Pero lo interesante de esto es que Jesús vino a este mundo a morir por ti. Y si realmente tú te arrepientes de todo corazón y dejas de hacer esas malas cosas, Él te perdona. Y en ese momento es que tú puedes cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque lo interesante de esto es que
Dios, antes de que naciera, yo y tú que me estás viendo, ya tenía un propósito para ti. Y no tiene nada que ver con lo que has hecho alrededor de tu vida. Es conforme a lo que Él tiene preparado para tu vida. Porque Él tiene un llamado para ti. Como dice en este versículo y como dice en 2 Timoteo, Él tiene un llamado. Pero tú eres el que decide cuál de los dos cumple. Si el del mundo y le das todo lo que quiera al mundo, o si cumples el de Dios, que es más complicado, pero que te va a ayudar mucho. ¿Sabes por qué? Porque ahora esto nos lleva al punto 2. ¿Qué gano siguiendo el propósito de Dios? Aquí viene lo interesante. Y este versículo que les voy a compartir queda en Mateo 6 del 19 al 21. Mateo 6 del 19 al 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mucha gente cree que cumpliendo el propósito de Dios, Dios lo va a hacer multimillonario y van a tener muchas casas y van a tener muchos carros. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Que Jesús aquí nos dice que eso no es así. Porque Jesús en una ocasión dijo: no tengo lugar para recostar mi cabeza. Y el Hijo de Dios no tenía lugar para recostar su cabeza, pero lo interesante de esto es lo que dice aquí: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice: yo vengo pronto. Y a la iglesia se nos ha olvidado que Dios viene pronto, que Jesús viene pronto. Se nos ha olvidado de la segunda venida de Jesús. Y nos pasamos pensando en bendición y que Dios nos va a bendecir y que el Espíritu Santo te va a ayudar. Y no nos ponemos a pensar realmente en que nuestro tesoro no está en la tierra. Nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos. Porque como dice aquí Jesús, si tú tienes tu mirada puesta en la tierra, tu corazón está en la tierra. Pero si tú tienes tu mirada puesta en el cielo, tu corazón está en el cielo. Y esto parece raro porque muchas veces nos han dicho: sí, Dios está contigo, Dios te bendice, pero aquí Jesús te dice: no te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en el cielo. Porque, ¿sabes por qué? Porque tú en esta tierra vas a pasar muy poco tiempo. Por más que tú creas, bueno, yo voy a vivir 80 años, eso es mucho. Eso no es así. Porque el cielo y el infierno existen. Y el cielo y el infierno vas a pasar una eternidad, por si no lo sabías. Y tú eres el que elige si realmente te pones a hacer tesoros en la tierra y desobedeces a Jesús, o te pones a hacer tesoros en los cielos. Y la pregunta aquí es: ¿qué eliges? ¿Eliges seguir el propósito de Dios, que te ayuda a que tu tesoro esté en los cielos y lo puedas disfrutar una eternidad? ¿O quieres seguir el propósito del mundo y te llenas de plata y te llenas de millones, pero al final los tesoros en los cielos no van a estar? Y al final el mundo te va a corromper y va a hacer que tú o te vayas para el infierno o te reconcilies con Jesús. Porque de esto se trata toda la Biblia, de la reconciliación con Dios. Si hasta ahora no has estado tan conectado con Dios, si hasta ahora no has estado metido con Dios, o si hasta ahora ni siquiera has visto una de las transmisiones, o ni siquiera has abierto la Biblia en todo lo que llevamos de cuarentena, yo te invito a que tú te conectes con Dios, te reconcilies con Él, que vuelvas a tu primer amor, como dice en Apocalipsis. Que no te conectes y no pienses, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, porque de nada te sirve
que ganes millones, pero al final se pierda tu alma. Y al final no tengas esos tesoros que Jesús nos habla en los cielos. De nada te sirve. Porque muchos millonarios alrededor del mundo han dicho, la fama no me sirve para nada. El dinero no me sirve para nada. Tengo millones, tengo toda la plata que quiero, tengo todo lo que quiero, pero al final me siento vacío. Siento que algo no llena ese vacío. Y a mí me gustó un testimonio muy interesante que es el de Justin Bieber, que muchos de nosotros los jóvenes lo conocemos, que él dice que aún teniendo él toda la fama y aún teniendo él todo el dinero, Justin Bieber se sentía vacío. Y él buscó complacer ese vacío en las drogas. Y todos los días lo tenía que revisar para ver si él seguía vivo o muerto. Y eso no lo digo yo, lo dijo él mismo. De que ese vacío no lo llena la plata de este mundo. Ese vacío no lo llena la fama. Ese vacío no lo llena cualquier cosa que te pueda ofrecer este mundo. Ese vacío no lo llena nada, sino Dios. Porque Justin Bieber cuenta que cuando él se reconcilió con Dios, Dios cambió su vida. Y él poco a poco fue dejando las drogas hasta un punto ser libre. Porque así como Dios tiene un propósito para la gente es la que decide cuál propósito sigue. Porque el propósito del mundo lo único que te va a llevar es perdición. Pero como yo hablé en uno de los versículos hace como 2 semanas, que si tú realmente te pones a complacer los deseos de la carne y a seguir los deseos de tu propia carne, lo único que vas a conseguir es destrucción y muerte. Y eso es lo que te ofrece el mundo. Pero yo te digo otra cosa: si tú complaces al Espíritu, tú obtienes vida eterna. Eso queda en Gálatas 6:8. Y si tú realmente quieres cumplir ese propósito de Dios, yo te garantizo que Dios te va a usar y que Dios va a cambiar tu vida. Y esto nos lleva al punto 3, que es el título de la prédica: ¿cómo encontrar mi propósito? ¿Cómo encontrar mi propósito? Es lo que muchos jóvenes se preguntan. Quizás los adultos no se pregunten esto, pero nosotros los jóvenes sí estamos preguntándonos qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Qué? Y Dios te dice algo: yo tengo un propósito para ti. Yo tengo un llamado para ti. Y tú eres el que puedes elegir cuál de los dos sigues. El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Aquí Isaías estaba hablando de Jesús. Isaías hablaba de que Jesús tenía todos esos espíritus. Y esos espíritus fueron los que ayudaron a Jesús en cada etapa de su vida. El espíritu de sabiduría para saber cómo actuar y qué responder cuando los fariseos o los escribas le preguntaban algo para hacerlo fallar. El espíritu de inteligencia para que cuando Jesús hablara con los expertos de la ley allá en el templo, cuando tenía aproximadamente 12 años, Jesús supiera mucho de la ley e incluso les enseñara a ellos y les preguntara. El espíritu de consejo para realmente saber cómo aconsejar a sus discípulos y no obligarlos a hacer las cosas, sino realmente aconsejarlos a que pudieran cumplir ese propósito, ese llamado que Dios tenía para su vida. El espíritu de poder, porque el espíritu de poder era el que ayudaba a Jesús a hacer todos esos milagros, y era lo que yo hablaba la semana pasada. El espíritu de poder, el espíritu de poder era el que ayudó a Jesús a que se levantara a Lázaro, a que cuando le dijera Talita Cumi a la niña se levantara. El espíritu de conocimiento, para que, como dice la Biblia, la revelación y el conocimiento te sean dadas. La revelación de Dios y el conocimiento de Dios. La revelación de Dios para conocer todas esas cosas que él hablaba a los israelitas cuando decía: yo soy el pan de vida. Si vienen a mí nunca van a tener sed. Si vienen a mí nunca van a tener hambre.
el espíritu de conocimiento para que Dios le revelara esas cosas, como cuenta en San Juan. Y el espíritu de temor de Jehová, que es el espíritu que lo ayudó a que cuando Él estuviera en esa cruz, Él muriera por todos nosotros, ya que Él nos amaba tanto, que llevó todos nuestros pecados para morir y para que recibiera todos esos latigazos y le clavaran en las manos, en los pies, esos clavos, valga la redundancia. Eso fue lo que ayudó a Jesús a cumplir su propósito alrededor de su vida. No solamente fueron los 3 años de su ministerio, fue alrededor de su vida. Y lo interesante aquí es que yo no te garantizo que tú tengas todos esos espíritus, pero Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te dice: yo escucho el clamor de mi pueblo. Jesús nos dijo, Jesús mismo nos dijo, a que si nosotros clamamos y le pedimos a Dios de día y de noche, como la mujer le pedía al juez injusto, que no creía ni en Dios ni en los hombres, ¿qué tiene para tu vida? Yo no te puedo decir qué es lo que Dios preparó de antemano, desde antes de que incluso nacieses. Yo no te puedo decir, porque yo no soy Dios. Yo no soy nadie. Pero Dios sí sabe cuál es el propósito que tiene para tu vida. Así que pídele a Dios, clama de día y de noche. Esta es otra de las razones para poder orar. Pedirle a Dios que te diga cuál es el propósito que tiene para tu vida. Porque Él puso talentos y dones en ti, aunque tú no lo creas, para cumplir ese propósito. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo interesante aquí es que nadie te puede decir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, solo Él. Porque así como Jesús dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para los que me aman. Así como Jesús dice que el Espíritu es el que enseñará todas las cosas. Así como Pablo le dijo a Timoteo que Dios tiene un llamado para su vida. Así mismo, tú tienes que pedirle a Dios, de día y de noche. Es. ¿Cuál es ese llamado, Señor? ¿Cuál es ese llamado, Señor? ¿Cuál es
el propósito que tú tienes para mí. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? Revélamelo, Señor. Revélamelo, Señor. Dime qué tienes para mi vida, Dime qué tienes para mi vida. para que yo pueda cumplirlo, Padre. Para que pueda cumplirlo, Padre. Para que como Jesús Para que como Jesús cumplió su propósito en esa cruz cumplió su propósito en esa cruz y resucitó el tercer día, y resucitó al tercer día, yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mí yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mí y te glorifique y te glorifique mediante mediante ese propósito. ese propósito. Te pido Te pido que entres a mi corazón, que entres a mi corazón, hazte hazte el Padre el Padre y Señor de mi vida. y Señor de mi vida. Perdona mis pecados Perdona mis pecados y ayúdame a seguir y ayúdame a seguir tu voluntad. tu voluntad. En el nombre de Jesús, En nombre de Jesús. amén. Amén. Y yo te doy muchas gracias por ver este video. Te doy muchas gracias por escuchar todo esto. Porque Dios te está hablando y Dios te está llamando. Dios te está diciendo, cumple ese propósito que yo tengo para ti. Porque no todo el mundo está viendo este video. Pero si tú lo estás viendo, Dios tiene un llamado para ti. Así que si tú quieres ayudarnos a nosotros a que podamos realmente seguir hablando a las demás personas sobre lo que Dios tiene para su vida, sobre lo que Dios preparó de antemano para ellos. Si tú quieres que nosotros sigamos, si tú quieres que nosotros sigamos hablándole a tanta gente, te pido que tú nos ayudes con una ofrenda, una donación que Dios va a recibir con olor grato. Y para tus diezmos y ofrendas, llámanos o escríbenos al WhatsApp más 507-6781-9889. Lo voy a repetir. Más 507-6781-9889. O si deseas hacer un depósito en banca en línea, lo puedes hacer en nuestra fundación vivefeliz.bancogeneral.panamá al número 03 21 01 08 38 975. Lo voy a repetir, al número 03 21 01 08 38 975. Cuenta corriente. O si tienes Yapi o Banco General, puedes hacer tu ofrenda o tu donación al 6781-9889. Daisy Samaniego. O si estás en el extranjero y deseas ofrendar en nuestro ministerio, lo puedes hacer, lo buscas en Google, fundacionvivefeliz.blogspot.com, y te vas al área de donaciones para hacer tu donación. Lo voy a repetir, lo buscas en Google como Fundación Vive Feliz.blogspot.com /p/donaciones. Y no solo esto, sino que para que nosotros sigamos creciendo y más gente pueda conocer de Jesús, síguenos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y YouTube como Spring con J al principio, que nosotros somos el grupo de jóvenes de mi Centro Cristiano Manantial. Y nos puedes seguir en estas 3 redes sociales y compártelo. No te quedes con este mensaje, sino que compártelo a los demás para que puedan conocer de Jesús. Y aparte de esto, nosotros tenemos nuestros cultos todos los sábados a las 7:30 de la noche, hora panameña. También los adultos que tienen 2 cultos, uno los miércoles a las 7:30 de la noche también, hora panameña. Y los niños también tienen un culto a las 10:30, todos los domingos a las 10:30 de la mañana, hora panameña. Y el culto de poder, que se le llama, que es los domingos a las 11 de la mañana, para que tú puedas conectarte y puedas compartirlo a los demás. No te quedes con esto, sino que escribe en los comentarios lo que más te gustó. Escríbelo para que nosotros sigamos creciendo y podamos darle este mensaje de salvación y de reconciliación a más gente.
Así que muchas gracias por ver este video y yo te pido que no te quedes con esto, sino que lo compartas a alguien más. Lo compartas a alguien que sabes que no conoce de Cristo o que sabes que tiene esa pregunta de cuál es el propósito que tiene en su vida, para que todos podamos seguir creciendo y podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga.